¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En el curso de hoy vamos a hablar de cómo ponerle fin al sobrepeso y a la obesidad. Vamos a tratar de hacer un curso que tenga herramientas prácticas para que puedan mejorar su alimentación, para que puedan restablecer su salud metabólica y la consecuencia lógica de ese proceso sea que el peso se acomode, ¿sí? Que el peso baje, que tengamos un peso normal. Yo sinceramente no conozco ningún ser humano en el planeta que coma sano, que tenga buenos hábitos, que mueva su cuerpo, que haga ejercicio, que no tenga un peso acorde a eso, ¿sí? En general el peso siempre es una consecuencia de hacer las cosas bien. Lo que nosotros vamos a tratar en el curso de hoy es de aprender un poco y de entender un poco y de poner luz sobre algunos temas de cómo comer bien, de cómo mejorar nuestro sistema hormonal, ¿sí? Y de entender algunos conceptos bastante nuevos sobre alimentación que tiran por tierra las recomendaciones viejas, ¿sí? Nosotros venimos de una época en la que nos decían que teníamos que desayunar para activar el metabolismo, comer muchas veces al día para tener un peso sano, que el consumo de grasa sea muy escaso. Bueno, las recomendaciones son literalmente opuestas a lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Lamentablemente no puedo evitar esta forma que tengo de dar cursos de ser muy apocalíptica al principio, ¿sí? Yo creo que algo que nos ayuda realmente a comer mejor y a cambiar nuestros hábitos, porque de ahora en más todos los que hayan comprado este curso y todos los que estén decididos a mejorar su alimentación se van a encontrar en un proceso de cambio que requiere esfuerzo, ¿sí? Que requiere voluntad. Eso es algo que lo vamos a necesitar. Y para que todo eso sea duradero y sea sostenible, es un poquito necesario entender por qué vamos a hacer todo eso y por qué toda esa voluntad y todos esos cambios van a tener un efecto positivo en nuestra salud, en nuestro peso, en nuestra vida y en nuestro bienestar, ¿sí? ¿Por qué el organismo humano carga con exceso de peso, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿A qué factores de la vida moderna estamos expuestos para llegar a la condición en la que está la humanidad, ¿no es cierto? Una gran parte de las personas que vivimos en el mundo atraviesan o atravesaron en algún momento de su vida sobrepeso u obesidad, ¿sí? Una de las primeras causas, uno de los primeros factores que nos toca atravesar es que vivimos en un mundo en el que el exceso de azúcares en la alimentación es moneda corriente, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos ver en las góndolas de supermercado son productos azucarados, son productos endulzados, son bebidas endulzadas, bebidas azucaradas. Cuando yo hablo de dulce, no importa mucho de qué manera está endulzado, ¿sí? No importa tanto si se usa azúcar, si se usa edulcorante, si se usa miel, si se usa jarabe de maíz de alta fructuosa. Hoy por hoy sabemos que todos los endulzantes tienen un impacto negativo en el organismo humano, ¿sí? Además del exceso de azúcares y de productos dulces, tenemos que lidiar con las recomendaciones antiguas de la nutrición que nos decía que los cereales eran la base de nuestra alimentación y que teníamos que comer 4 o 5 porciones de cereales y legumbres para vivir sanos. Lo cual es un error gravísimo porque nos condenó en muchos casos a tener los problemas de ansiedad y los problemas metabólicos que atraviesa la población hoy, ¿sí? Pensemos que según qué línea antropológica consultemos o según qué antropólogo consultemos, el hombre es una especie mamífera que tiene entre 4 millones y 2 millones de años sobre la Tierra, ¿sí? Pensemos en la línea que dice que los humanos estamos en la Tierra hace 2 millones de años. Bueno, durante 1.990.000 años fuimos cazadores y recolectores, ¿sí? Háganse en su cabeza una línea de tiempo y piensen que durante 1.990.000 años
solo nos alimentábamos de plantas, raíces, alguna que otra fruta y animales, y huevos, ¿sí? Todo lo que podíamos cazar y recolectar. En ese momento, o sea, en esa época de nuestra evolución, que fueron muchísimos años, no comíamos granos, ¿sí? No sabíamos ni domesticar animales ni cultivar la tierra. No teníamos acceso al trigo, a la cebada, al centeno ni a las legumbres. Y sin embargo subsistimos, ¿sí? Y sin embargo aquí estamos. ¿Qué nos dice eso? Que el organismo humano no necesita cereales para vivir sano, ¿sí? Y hoy ustedes piensen en nuestra alimentación, en la mayoría de nuestra alimentación. Nos ponemos a dieta o tratamos de cuidarnos y ¿qué comemos? Tostadas de pan integral o galletas de arroz en el desayuno. Después nos hacemos una tarta de zapallitos integral y muy baja en grasas, ¿sí? Porque queremos adelgazar. Ya pusimos azúcar en las 2 comidas. Después nos hacemos una ensalada de fruta que pesa medio kilo. Y ahí otra vez llenamos la merienda de azúcar. Y después a la noche volvemos a repetir la ecuación con algún arroz, con vegetales salteados. Bueno, eso es el exceso de azúcar al que estamos expuestos, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos está agravando la salud. Otro motivo muy importante que tenemos que modificar en nuestra conducta alimentaria es la escasa cantidad de grasas que incluimos en nuestra dieta, porque otra vez venimos de una época de demonización a las grasas, ¿sí? De médicos y de cultura y de costumbre que desde hace 50 años nos vienen diciendo que las grasas son malas, que las grasas nos hacen engordar porque tienen muchas calorías y que las grasas tapan las arterias, ¿sí? Lo que vamos a aprender hoy es que hay grasas buenas y grasas malas y que nosotros tenemos que aprender a seleccionarlas, ¿sí? Pero es clave, si nosotros queremos modificar nuestra composición corporal y si queremos dejar atrás los problemas metabólicos, el sobrepeso y la obesidad, va a ser clave que nosotros empecemos a incorporar grasas de calidad en todas las comidas del día que hagamos, ¿sí? Un poquito más adelante lo vamos a ver. El tercer problema al cual nos enfrentamos como humanidad es la industrialización de la comida, ¿sí? Este mundo globalizado que nos hace ir a comprar comida al supermercado y en el supermercado lo único que encontramos son productos comestibles industrializados, llenos de químicos, llenos de aditivos, llenos de colorantes, de humectantes, de saborizantes, productos nefastos para la salud humana, para las células humanas, que lo único que necesitan son nutrientes, nunca químicos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy estamos muy expuestos a los químicos alimentarios, que lo que producen en nuestro cuerpo es una inflamación sistémica. Y la obesidad y el sobrepeso son síntomas o son enfermedades que muchas veces traen aparejadas 2 cuestiones. Un problema muy metabólico de base que vamos a aprender a regular y a mejorar, y un problema inflamatorio de base que también vamos a tratar de amenizar a través de la alimentación, ¿sí? ¿Qué otro problema tenemos? La vida sedentaria, la vida moderna, el home office, el trabajar en la oficina, el estar sentados 8 o 10 horas, las pantallas, los celulares, la computadora, Netflix, ¿sí? El cuerpo humano, ¿se acuerdan que les dije? Durante 1.990.000 años fuimos cazadores y recolectores. En esas condiciones nuestro cuerpo vivía en movimiento, vivía activo. Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, estábamos yendo y viniendo de un lado a otro. Nuestra vida hoy es literalmente lo opuesto, ¿sí? A eso. Es una vida muy antinatural. Nuestra máquina no está diseñada para que estemos sentados en la computadora. Está diseñada para que estemos trepados en los árboles yendo y viniendo, porque todavía los pocos años, que son más o menos de 10.000 años de vida moderna, no alcanzaron para que nosotros modifiquemos nuestra genética. O sea, el cuerpo humano que tenemos hoy todavía está preparado para el movimiento. Por eso el sedentarismo nos afecta tanto. Seguimos un poquitito más con esta cuestión antropológica del humano, ¿sí? Que es tan importante para entender la vida antinatural que tenemos hoy. El humano, en sus años de evolución, ha pasado periodos de escasez de alimentos, ¿sí?
no solo periodos de escasez que han tenido que ver con las glaciaciones y con los cambios climáticos extremos, sino periodos de escasez de alimentos que tenían que ver con el clima, ¿sí? Ustedes imagínense el humano mamífero cazador y recolector. Imagínense un humano en verano teniendo acceso a frutas, teniendo acceso a crías de animales, ¿sí? Teniendo una disponibilidad de alimentos altas, ¿sí? E imagínense un invierno donde no hay frutas, donde los árboles, por lo menos los frutales, ya no tienen absolutamente nada y donde los animales están invernando. Entonces, ¿qué pasaba? El mamífero humano, nosotros, nuestra especie, estaba expuesto a periodos de abundancia de alimentos, que era la época del verano, y periodos de escasez de alimentos, que era la época del invierno. Entonces, como la naturaleza es sabia, nos preparó para eso. Nosotros, gracias a todos esos periodos de escasez que tuvimos, fuimos desarrollando algo que se llama el gen ahorrador, ¿sí? Que es un patrimonio del humano, todavía no lo perdemos. ¿Qué quiere decir el gen ahorrador? Quiere decir que yo puedo comer abundante cantidad de alimentos, transformarlo en grasa adentro de mi organismo y depositarlo como grasa para cuando venga el periodo de escasez. Porque en el periodo de escasez, esa grasa que yo acumulé me va a servir para sostener la vida. Entonces así el ser humano se fue adaptando a las condiciones adversas de la naturaleza y llegó a donde llegamos hoy. ¿Cuál es el problema actual? Que el gen ahorrador lo seguimos teniendo, ¿sí? Seguimos guardando y convirtiendo en grasa y guardando todo lo que comemos de más. Pero el problema actual es que el periodo de escasez nunca viene. Nunca llega el invierno. ¿Entienden? Por eso nos enfermamos de sobrepeso y obesidad. Porque guardamos para cuando venga el periodo de escasez. Pero la vida moderna hace que si tenemos suerte no nos falten alimentos. Entonces el periodo de escasez nunca llega y el cuerpo y nuestra biología se convierte en un genotipo ahorrador continuo. Todo el tiempo estamos guardando, depositando y nunca usamos, ¿sí? Lo que vamos a implementar ahora, lo que vamos a tratar de enseñarles en este curso es ¿cómo hago para cortar un poco con este círculo vicioso de vivir guardando comida y empezar a usar la grasa que tengo reservada como combustible y que ahí se produzca paulatinamente un descenso de peso saludable, ¿sí? Bien, estas son algunas de las razones por las que podemos llegar a tener una de estas patologías como la obesidad, el sobrepeso. La pregunta que nunca nos hacemos, pero para mí una pregunta muy, muy importante, es ¿para qué tenemos sobrepeso u obesidad? Y me parecía importante que nos hagamos estas preguntas, ¿por qué? Porque yo en los primeros ítems no tuve en cuenta la parte emocional, ¿sí? Y yo creo que es muy importante, ¿sí? También tenemos sobrepeso y también tenemos obesidad porque se combina con nuestra biología y con nuestra vida moderna lo emocional, lo espiritual, lo que tenga que ver con la infancia, lo que tenga que ver con el amor o la falta de amor, con el afecto o la falta de afecto, ¿sí? El ser humano es un ser muy complejo que tiene distintas aristas para ser abordado, pero es muy importante que nosotros nos preguntemos, y esto ya a nivel individual, como ser humano, como individuo que tiene una historia, que tuvo una familia, que tuvo una madre, ¿para qué estamos obesos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que poder trascender? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué enseñanza nos vino a dejar estar en un cuerpo incómodo? ¿Y qué queremos aprender? ¿Y para qué necesitamos tener otro tipo de cuerpo? ¿Qué desafíos tenemos en la vida por delante? ¿Qué sueños tenemos que cumplir? ¿Qué metas? ¿Sí? Porque lo emocional en toda esta historia, si bien no es mi terreno, yo no soy psicóloga, no tengo herramientas para hablarles de esto, pero sí como nutricionista veo que lo emocional tiene un rol muy importante. Entonces, a pesar de que en este curso no lo vamos a abordar al tema, ustedes como individuo ténganlo presente y plantéense qué van a dejar atrás,
qué enseñanza tuvieron y hacia dónde quieren ir, ¿sí? Porque todo esto, y busquen ayuda también si es que la necesitan, para complementar lo nutricional con algo más espiritual, emocional o psicológico. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora sí. Dicho todos los por qué negativos de que nos han traído a este lugar, la idea del curso de hoy es ejecutar un plan perfecto para dejar atrás al sobrepeso y a la obesidad. Que sea un buen plan no quiere decir que vaya a ser un plan rápido, ¿sí? Porque ese es uno de los motivos por los cuales solemos fallar, porque queremos resultados rápidos. Queremos bajar 6 kilos en un mes, ¿sí? Y queremos que en 2 meses la gente nos diga, ¡ay, qué hiciste! Y eso es medio mágico. Y eso solamente se logra con pastillas y con batidos y con cosas que la mayoría de nosotros ya sabemos que no llevan a ninguna parte, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar no en qué tan rápido o qué tan lento bajamos de peso, sino nos vamos a concentrar en los cambios que tengamos en nuestra conducta, en nuestra forma de comprar alimentos, en nuestra forma de relacionarnos con los alimentos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evaluar. Por donde quiero empezar es por explicarles qué es lo que no tenemos que comer, ¿sí? ¿Qué es lo que no tenemos que comprar? ¿Qué es lo que nos hizo mal? ¿Qué es lo que nos trajo al lugar donde estamos ahora? ¿Sí? Primero, no tenemos que consumir azúcares ni endulzantes. Es muy importante que si tomamos una bebida, si tomamos un café, si tomamos un té, si tomamos... Todo tiene que ser sin endulzar. Y el azúcar no tiene reemplazo y el edulcorante es peor que el azúcar. Y no me pregunten por la stevia, no me pregunten por el xilitol, es todo un veneno, ¿sí? Cada vez que un dulce toca el paladar de un ser humano, está al mismo tiempo activando su páncreas, ¿sí? Y la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad metabólica, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de hormonas que nosotros liberamos. Y los dulces hacen que nosotros liberemos insulina. Y ahora vamos a aprender que mientras más insulina liberamos y mientras más veces al día liberamos insulina, más nos condenamos a este círculo vicioso de la ansiedad, de la comida de mala calidad y del sobrepeso. Así que una de las pautas más importantes es que no usemos endulzantes, no endulcemos ni el té, ni el café, ni las infusiones, ni nada que vayan a tomar. No compren gaseosas light, no compren jugos en polvo, no compren terma, no compren bebidas dulces, ¿sí? Ningún líquido que nosotros incorporemos a nuestro cuerpo tiene que tener sabor dulce. Yo les voy a dejar 50 nombres distintos para el azúcar, ¿sí? 50 sustancias que tienen distintos nombres para que ustedes puedan empezar a ver que se comportan como un azúcar y que lamentablemente son muy utilizados en la industria de la alimentación. Incluso eso que nos venden como light o eso que nos venden como sano, tiene mucho de estos compuestos. Así que es necesario que empecemos a estar receptivos, ¿sí? Que empecemos a pensar a la alimentación desde otro lugar. Tenemos que también dejar afuera de nuestra nueva alimentación a los embutidos de origen industrial, ¿sí? Los chorizos, las salchichas parrilleras, los fiambres, las morcillas, y dentro de este grupo podríamos poner también a los procesados de carne, a las hamburguesas industriales, a las salchichas, a las patitas de pollo, ¿sí? Todos esos alimentos que tienen como base a la carne o a un fiambre, a la carne de cerdo o a la carne de vaca, incluso ahora hay fiambres hasta que tienen pollo también y nunca sabemos qué terminan de tener los fiambres, son productos que tenemos que tratar de tener alejados de nuestra vida. Porque el alto contenido de químicos y de nitritos que tienen los embutidos y los fiambres y las carnes procesadas generan en nuestro organismo una lesión a nivel intestinal, ¿sí? Y una inflamación muy grande. Entonces, evitar todo ese tipo de alimentos es clave para empezar a restablecer nuestra salud. Otra cosa muy importante que tenemos que tratar de evitar son los jugos de fruta,
¿sí? Los jugos de fruta, por más que sean naturales o industriales, son muy altos en azúcares y nos disparan los niveles de azúcar en sangre y de insulina. Nosotros tenemos que tratar de estar alejados de todos esos productos o alimentos que nos hagan disparar la glicemia o los valores de azúcar en sangre, porque eso nos condiciona a volver al lugar de donde queremos salir. Los jugos de naranja, los jugos de zanahoria, los jugos de remolacha, aunque sean de frutas naturales, no son saludables, ¿sí? Comerse una zanahoria o una ensalada de zanahoria es maravilloso. Comerse una naranja entera también. Pero transformar todo eso en jugo nos impacta de una manera muy nociva a nivel metabólico. Otro grupo que tenemos que tratar de dejar afuera, ya lo venimos mencionando, que son los ultraprocesados, los enlatados y la comida procesada, ¿sí? Es muy común ver que la gente compra barritas de cereal light o turrones de maní o casancrem, ¿sí? Untables de queso o productos, bueno, lo que a ustedes se les ocurra que tiene un paquete verde y que está industrializado, tiene químicos, tiene aditivos, tiene conservantes, tiene sustancias que intoxican al organismo y eso dificulta el descenso de peso. Ustedes piensen que cuando el cuerpo empieza a perder peso, empieza a perder tóxicos también. Por eso es muy importante que nuestra alimentación sea lo más natural posible, lo más proveniente de la tierra posible. Tengamos cuidado con todo lo que son aderezos, mayonesas, ketchup, aderezos para ensaladas, ¿sí? Todos productos de diseño artificial, que lo único que hacen es intoxicarnos, ¿sí? No nos dejemos engañar, por favor, con el tema de los cereales en caja. Esos cereales fitness, altos en fibras, o las granolas, que lo único que aportan son azúcares y más azúcares y cereales y grasas de baja calidad. Yo sé que ustedes están pensando, esta mujer ya me está sacando todo, ¿no? Y que ya quieren ponerle pausa al video e irse a, no sé. Pero escúchenme, porque esta es la parte más ardua. Después vamos a ver que no es tan difícil comer sano, ¿sí? Que solo requiere un tiempo de adaptación, un tiempo que tenemos que darle a nuestro organismo. Tratemos de evitar los productos de panadería, ¿sí? Las facturas, los panes lactales, las rapiditas, los discos de tarta, todos esos productos que nosotros no elaboramos con nuestras propias manos, pero que elabora la industria utilizando materia prima de muy baja calidad, harina de muy baja calidad, materias grasas inflamatorias. Tenemos que tratar de erradicarlos de nuestra alimentación para que el cuerpo pueda empezar a desinflamarse y a desintoxicarse, ¿sí? Aprovechemos este momento para decir cuáles son los aceites que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Todos los aceites que vienen de semillas, como por ejemplo el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de soja, el aceite de algodón, el aceite de cánola, son muy altos en omega 6, tienen procesos de extracción muy agresivos, están sometidos a solventes, a temperaturas muy altas. Tanto esos aceites como las margarinas son productos nefastos, ¿sí? Ninguna de nuestras células se puede ver beneficiadas con el consumo de esos productos. Lo único que hacen es inflamarnos, intoxicarnos, ¿sí? Y anestesiarnos. Entonces tratemos por todos los medios de evitarlos. ¿Y por qué hago énfasis acá? Porque cuando uno va al supermercado y ve el aceite de girasol, está recomendado por los cardiólogos, está recomendado por los nutricionistas, dice 100% de origen vegetal, sin colesterol. Un producto que literalmente nos destroza por dentro y nos inflama y que tenemos que tratar de evitar por todos los medios, ¿sí? ¿Qué vamos a tratar de dejar afuera también? O dejar afuera casi por completo y utilizarlo solo en ocasiones sociales o en reuniones o cuando vamos a un cumpleaños o cuando salimos a comer. Vamos a tratar de tener cuidado con los panes, las pastas,
las pizzas, el arroz, las papas, el puré. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tratando de evitar todo eso? Bueno, porque si bien son alimentos que no tienen sabor dulce, están compuestos por azúcar, están compuestos por carbohidratos, ¿sí? Son alimentos que no aportan grasa, que no aportan proteína, que lo único que le dan al cuerpo humano es azúcar. Y recuerden que todo ese azúcar nosotros lo transformamos en grasa, ¿sí? Y todo ese azúcar nuestro cuerpo no lo necesita. El organismo humano, para estar sano, para tener energía y para estar vital, no necesita azúcar. Eso es un invento de la modernidad para que las industrias puedan facturar y puedan vender medicamentos. Nada más, ¿sí? ¿Con qué tenemos que tener mucho cuidado también? Con las bebidas alcohólicas. La mayoría de nosotros ya lo sabemos, el alcohol aporta al organismo un poco de intoxicación porque el alcohol se procesa todo en el hígado y además aporta azúcares, ¿sí? Muchas de las bebidas más comunes combinan bebidas altas en alcohol con bebidas altas en azúcar, como por ejemplo el Fernet, el Campari. Eso tenemos que tratar de evitarlo. Ni hablar de la cerveza, que son fermentaciones de cereales, o sea, son bebidas con alto índice glicémico que tienen mucha capacidad de levantarnos el azúcar en la sangre. Entonces tenemos que tratar de evitarlo por lo menos durante la semana y dejarlos para algún evento o alguna ocasión especial en la que uno se reúne socialmente. La bebida alcohólica que menor impacto tiene en el organismo humano es el vino tinto de buena calidad, ¿sí? El vino tinto de buena calidad tiene muy poca cantidad de azúcar o carbohidratos y en una dosis muy moderada es algo que podríamos incluir, ¿sí? No sé si habitualmente, pero bueno, podría estar, ¿sí? Si todavía no se fueron, si todavía me están escuchando y si les queda una luz de esperanza, bien, estamos en el mejor momento del curso. Ahora vamos a empezar a ver qué comer, cómo comerlo, cuándo, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que pueden estar? Hay una regla general, ¿sí? Y hay una regla de oro. Los seres humanos debemos alimentarnos principalmente de alimentos naturales, de alimentos sanos, que crezcan en la tierra y que conserven su naturaleza, ¿sí? El cuerpo humano no puede nutrirse de algo que está elaborado en una industria o una fábrica, pero sí puede nutrirse de un alimento natural que crezca en los árboles, en la tierra, en el mar, ¿sí? Tenemos que tratar de apuntar a eso. Usar la lógica. Cuando ustedes estén ante la duda de esto se podrá comer, no se podrá comer, piensen en sus bisabuelos, ¿sí? O en algún tatarabuelo y piensen si ese ser humano hubiese tenido al alcance de su mano eso que ustedes se están preguntando. Si la respuesta es no, mi bisabuelo no hubiera podido conocer esta barrita de cereal, bueno, déjenla al margen, ¿sí? Elimínenla. Una vez entendida la regla universal que es tratar de alimentarnos de comida natural, vamos a empezar a detallar los grupos de alimentos que tenemos que incluir en nuestras comidas, ¿sí? Primero, muchos vegetales de diversos colores, preferiblemente de estación, ¿sí? Si consiguen bolsones de vegetales orgánicos, si consiguen productores que cosechen vegetales con criterio, mucho mejor. Pero nosotros necesitamos que en nuestros platos, que en nuestras comidas, haya vegetales, que haya nutrientes, que haya fibra, que haya colores, ¿sí? Es clave, es fundamental. Los vegetales son fuente de carbohidratos, son fuentes de azúcares y en realidad es la única fuente de carbohidrato que necesitamos. El cuerpo humano no necesita ningún otro tipo de carbohidrato, ni arroz, ni fideo, ni pasta, ni lenteja, ni garbanzo, nada. Con vegetales es más que suficiente, ¿sí? Yo les voy a dejar para que ustedes vean una tablita
de cuáles son los vegetales que tienen menor cantidad de azúcares, ¿sí? O de carbohidratos, para que ustedes lo utilicen como guía, porque el grupo de los vegetales es amplio y más o menos todos sabemos que una papa tiene mucha más azúcar que la lechuga, ¿sí? Entonces, bueno, si bien no nos vamos a poner muy estrictos con esto, es un dato que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿sí? Que en todas nuestras comidas haya vegetales que estén crudos o que estén cocidos o que estén salteados, que sean coloridos, que si son sin agroquímicos, muchísimo mejor, ¿sí? Esa va a ser la base de nuestra alimentación, de nuestra nueva alimentación. ¿Cuál va a ser la guarnición a esos vegetales? Las carnes, ¿sí? O los huevos, ¿sí? Alimentos altos en proteína, alimentos que nos den estructura para que nosotros podamos sostener nuestro cuerpo sano, ¿sí? Alimentos que nos den grasas de buena calidad, porque las carnes de origen animal no tienen grasas de mala calidad. Nosotros durante toda nuestra evolución hemos comido animales, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que el sistema de producción de animales hoy, de carnes hoy, no es el mejor, que lamentablemente tenemos vacas que comen balanceado y que no tienen su alimentación fisiológica. Por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de conseguir animales de cría natural, vacas de pastura, pollos de campo, bueno, bienvenido sea, mucho mejor. Pero si no tenemos acceso a eso, vamos a tener que comer los animales a los cuales tengamos acceso. Pero tratemos de ser variados en esto. A mí una pregunta que me hacen mucho es, ¿pero cómo se puede comer carnes en las dos comidas? ¿Y cómo no se va a poder comer carne en las dos comidas? ¿Qué problema tiene comer carne? Lo que no podemos es comernos 1 kilo de asado en todas las comidas o medio pollo en todas las comidas. Pero no tiene nada de malo comer carne. Y seamos acá variados. Tratemos de usar un día pollo, un día vaca, un día cerdo, un día cordero, un día pescado, ¿sí? Otro día podemos hacer una comida solo con huevos. Pero tratemos de ser variados para ir teniendo perfil de nutrientes distintos, aminoácidos distintos y para no cansarnos. Porque si vamos a hacer todos los días churrasquito con lechuga y tomate, después de la primera semana vamos a volver al pasado. Entonces es clave que seamos creativos y que nos organicemos las compras, ¿sí? Nosotros no podemos salir a comprar cada vez que tengamos que cocinar. Tenemos que hacernos una lista de compras con el material que tengan en el curso y asegurarse de tener por lo menos en el freezer todas las carnes y en la heladera todos los vegetales. Entonces después uno en media hora se arma una comida. Pero si van a tener que ir a la verdulería o a la carnicería cada vez que ustedes tengan que preparar el almuerzo, va a ser algo que no van a poder sostener, ¿sí? La organización y la planificación es la clave del éxito en estos casos, ¿sí? Entonces, carnes variadas, huevos y vísceras también. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije, por favor, no comamos embutidos, no comamos fiambres, no comamos chorizos, morcillas, productos que en general tienen muchos químicos? Bueno, sí podemos comer vísceras, sí podemos comer hígado, sí podemos comer molleja, sí podemos comer chinchulín, sí podemos comer seso. A nosotros hace un tiempo atrás nos sacaron las vísceras diciéndonos que eran fuente de colesterol y fuente de grasas saturadas. Pero nuestra especie humana comió vísceras durante toda su evolución porque las vísceras son muy nutritivas. Entonces no hay ningún motivo para dejarlas afuera de nuestra alimentación, sino que todo lo contrario, ¿sí? Bien, si queremos reestructurar nuestra salud metabólica, si queremos recuperar la energía vital en nuestro organismo, necesitamos incluir grasas en todas las comidas, ¿sí? Una buena fuente de grasa son los huevos, otra buena fuente de grasa son las carnes que vienen con grasas, las carnes de animal, pero también tenemos buena fuente de grasas en los vegetales, ¿sí? Por ejemplo, en las nueces, en las almendras, en los frutos secos, en los pistachos, en las castañas, en las paltas, en el coco, en las semillas de chía, en las semillas de zapallo, en las semillas de girasol, en las semillas de sésamo.
Todos esos vegetales aportan grasas de excelente calidad y es clave que nosotros pongamos grasas de calidad en todas las comidas que hagamos, porque aportarle grasa a una comida va a hacer que nosotros estemos menos ansiosos, más saciados y con más energía vital, ¿sí? El efecto que tiene la grasa en el cuerpo humano es el efecto opuesto del azúcar. ¿Vieron que el azúcar nos excita y nos pone ansiosos y cada vez que queremos algo dulce queremos más y no podemos parar? Bueno, la grasa hace el efecto contrario. La grasa nos seda, nos nutre, nos baja la ansiedad, nos hace sentir saciados por mucho tiempo. Es clave como estrategia que ustedes empiecen a poner grasas de buena calidad en todas sus comidas. Sigamos con la lista de alimentos que pueden estar en nuestra alimentación diaria para cuidar nuestra salud. Las frutas, ¿sí? ¿Se puede comer fruta? ¿No se puede comer fruta? Bueno, sí, se puede comer fruta. Las frutas son fuentes de azúcares, ¿sí? Y de algunas vitaminas y de algunos minerales, sobre todo si conseguimos fruta orgánica. La fruta de verdulería, esa fruta de diseño, esas bananas de 3 metros y esas manzanas perfectas, quiero decirles que de nutriente tiene muy poco y que tiene mucho azúcar. La fruta es uno de los alimentos que más modificaciones genéticas viene teniendo y eso por supuesto que le hace perder valor nutricional. ¿Se puede comer fruta? Sí, se puede, con algunas condiciones. Por ejemplo, no podemos usar la fruta para cualquier momento en el que tenemos hambre comemos una fruta. Eso no está bien, ¿sí? Porque eso genera en el organismo que nosotros elevemos de golpe nuestra glicemia y que tengamos que liberar insulina. Y ya sabemos que esa condición nos vuelve más ansiosos. Entonces, si bien podemos comer fruta, lo ideal es que esté dentro del contexto de una comida, quizás de un desayuno o de un almuerzo o de postre de una merienda o una cena, ¿sí? En una comida podemos comer fruta, pero tratemos de que no esté sola, porque la fruta, como es un alimento alto en azúcar, no nos da saciedad. Y nosotros tenemos que evitar los alimentos que no nos dejen saciados, ¿sí? Recuerden que lo que queremos es acomodar nuestro sistema hormonal. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije lo importante que es agregarle grasas a nuestras comidas para que nos den saciedad? Bien. La pregunta es, ¿cuáles son las grasas que tenemos que usar para cocinar, ¿sí? Para preparar nuestros alimentos? ¿Cuáles son las grasas saludables? Dentro de ese grupo tenemos al aceite de coco, por ejemplo, el aceite de coco neutro, que nos sirve para saltear vegetales, que nos sirve para hacer milanesas o para hacer un omelette o para hacer huevos revueltos. Podemos darle miles de usos al aceite de coco, incluso para las meriendas, ¿sí? También podemos usarlo. Después también podemos usar para cocinar manteca, podemos usar ghee, que es manteca clarificada, que resiste la temperatura mejor que la manteca por ahí para hacer vegetales al horno o cocciones un poquito más prolongadas. Y después también podemos hacer como hacían las abuelas. Yo me acuerdo de mi abuela cuando iba a hacer una costeleta a la plancha, le cortaba un pedacito de grasa a la carne, la pinchaba con un tenedor y lubricaba la plancha con esa misma grasa. Bueno, eso es lo que tenemos que volver a hacer, ¿sí? Utilizar más las grasas animales para poder dejar de lado a los aceites de semilla, ¿sí? Cuando lo que queremos es aderezar algo frío, por ejemplo, aderezar una ensalada o preparar algún escabeche o algún paté o alguna mayonesa casera, bien, para eso tenemos que usar aceite de oliva extra virgen, ¿sí? Un aceite de oliva de buena calidad. Yo sé que es difícil lo que les estoy diciendo, yo sé que implica un choque de paradigma porque ustedes quizás hace años y años que vienen escuchando que tienen que comer todo magro, que tienen que comer todo sin grasa, que coman la pechuga de pollo porque tiene menos grasa que la pata muslo, que le saquen la piel al pollo, que la carne tiene que ser magra. Yo sé que venimos de ese lugar, pero también sé que hubo un cambio en mi vida enorme y en el de muchísimas personas que conozco cuando incorporaron la grasa a su alimentación, cuando se amigaron con este grupo de alimentos tan importante y tan imprescindible para la salud y para el desarrollo humano. Ustedes piensen que tanto hombres como mujeres
sintetizamos, por ejemplo, nuestras hormonas sexuales en base a grasas. Imagínense en qué termina nuestra vida cuando comemos todo magro, ¿sí? Terminamos obesos, terminamos con sobrepeso y ultra deprimidos, porque en todo esto juega también un rol muy importante lo emocional. El tipo de alimento que comemos determina también nuestro estado de ánimo. Y ya van a probar y van a experimentar que cuando uno come grasa, cuando uno incorpora grasas de buena calidad, se siente anímicamente mejor, ¿sí? Por eso les digo que se animen, que se den la oportunidad de probar cómo se sienten. Sustitutos, complementos importantes de la alimentación son, primero, la sal de origen natural. No usen la sal que venden en el supermercado, ¿sí? Traten de comprar sal de mar, sal de roca, sal del Himalaya, una sal de origen natural, ¿sí? Una sal que además de sodio esté aportándole a nuestro organismo otros minerales, que sea una sal de la naturaleza y no de la industria, ¿sí? En esas condiciones no hay ningún motivo por los cuales llevar adelante un plan de alimentación sin sal, ¿sí? Porque la sal no nos afecta en nada, a nosotros nos lastima el azúcar, no la sal. Y después también tratemos de usar hierbas, tratemos de usar condimentos, tratemos de usar especias, tratemos de aprender diferentes técnicas de cocinas de vegetales, por ejemplo, o diferentes técnicas de cocinas para carnes. Aprendamos a brasear carnes, aprendamos a glasear vegetales y a incorporar hierbas y condimentos que van haciendo que la alimentación sea más agradable, sea más amena, sea más llevadera y tengamos más opciones, porque como les dije hace un rato, si nos vamos a quedar con el bife y la ensalada, esto va a ser poco sostenible en el tiempo, ¿sí? Así que tratemos de ser lo más creativo posible. En eso sí necesitamos esfuerzo y este cambio que ustedes van a hacer en la alimentación quizás les lleve un poco más de tiempo la cocina de lo que les llevaba antes. Pero yo creo que está bien, creo que es parte del cambio, ¿sí? Creo que es parte de entender que un cuerpo sano necesita de alguien que se ponga a cocinar, ¿sí? No se puede comprar comida en el supermercado y estar sanos porque es algo antinatural. El último grupo de alimentos que me encantaría recomendarles son los alimentos o bebidas fermentadas o con poder probiótico, ¿sí? Esto es un grupo de alimentos o bebidas ancestrales que los seres humanos hemos preparado durante muchísimos años para conservar vegetales, por ejemplo, como era el caso del chucrut, o para saborizar bebidas, ¿sí? Como es en el caso de los vinagres. Alimentos que preparamos ancestralmente y que hoy por hoy la ciencia los volvió a revalorar y a poner en un muy buen lugar, porque son alimentos que nos ayudan a bajar los niveles de inflamación del organismo, porque aportan bacterias vivas, ¿sí? Bacterias vivas que cuando las incorporamos a través de los alimentos o bebidas se van a ir a parar a nuestro sistema digestivo y desde ahí van a ayudarnos a reconstruir nuestras mucosas intestinales, van a ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. Hoy por hoy se sabe que el microbioma intestinal es un órgano más, ¿sí? Tiene un montón de funciones metabólicas en el organismo. Por ejemplo, se ve que la mayoría de las personas que padecen de obesidad tienen una determinada cepa de bacterias que se llama Firmicutes, ¿sí? Que tienen como una asimilación de las grasas un poco particular. Todavía todo esto no está estudiado en profundidad, la ciencia en materia de microbioma y de bacteria está en pañales, pero lo que nosotros sí sabemos es que incorporar alimentos fermentados o bebidas fermentadas van a hacer que nuestro organismo se desinflame y que nuestro sistema inmunológico mejore, ¿sí? Estos son alimentos que podemos preparar en casa. Yo les recomiendo un canal de YouTube que se llama Yo Soy Fermentista. La verdad es que la mayoría de los probióticos que aprendí a hacer, los aprendí a hacer gracias a esos videos que son súper instructivos. Sino también hoy por hoy tenemos la suerte de que hay un montón de emprendedores dedicándose a hacer probióticos de manera natural, casera, y los venden, ¿sí?
de una u otra forma, tratemos de por lo menos una vez al día incluir este tipo de alimentos. Por ejemplo, vinagres naturales de manzana, chucrut, kimchi, que es un probiótico de origen coreano. Hay un sinfín de variables, ¿sí? De variedades. Lo importante es que podamos entender que es relevante para nuestra salud incluir bacterias vivas en la alimentación. Otro nutriente clave, pero clave, que quizás podría haber estado en el principio de todas estas recomendaciones, es el agua, ¿sí? Es la única bebida que nos va a hidratar y que va a hacer que nuestro organismo pueda desintoxicarse, ¿sí? El líquido o el agua tiene una doble función en el organismo humano. Por un lado, hidratarlo y permitirle la vida, porque nuestro organismo es entre un 60 y un 70% agua. Podemos vivir muy poco tiempo sin estar bien hidratados. La otra función importante del agua es limpiarnos y desintoxicarnos. Y si ustedes empiezan un proceso de cambio alimentario, el organismo va a intentar desintoxicarse. O sea que ustedes van a necesitar más líquido que nunca, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan el siguiente cálculo. Multipliquen 35 por la cantidad de kilos de peso que ustedes tengan. Ese resultado le va a dar la cantidad de mililitros de agua que ustedes tienen que tomar por día para que el cuerpo esté funcionando bien. Por ejemplo, si pesan 100 kilos, van a tener que hacer 35 mililitros por 100. Eso les va a dar 3.500 mililitros de agua por día, ¿sí? Es un cálculo muy sencillo. Ustedes se llenarán una botella o 2 o 3 botellas con esos 3,5 litros de agua al día y van a tratar de incluirlo en el transcurso del día, ¿sí? No consuman otras bebidas, por favor, que no sea agua. Sí pueden ponerle, si quieren, un poquito de limón al agua o pepino o algún jengibre o alguna hierba que les guste, y si no, tomar agua gasificada o soda, ¿sí? Pero traten de no beber bebidas dulces. Bueno, una pregunta muy común cuando llevamos adelante este tipo de plan de alimentación es ¿qué pasa con los lácteos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los lácteos y qué pasa con los granos? ¿Qué pasa con el arroz, con el pan? ¿Qué pasa con las lentejas, con el garbanzo? Porque como ustedes vieron, yo no lo incluí dentro de un plan de alimentación ideal. El cuerpo humano, el organismo humano no necesita lácteos y no necesita granos, ¿sí? Son alimentos que nosotros podemos incluir si es que queremos, si es que tenemos ganas, si es que nos gusta mucho, o si es que un día tenemos un evento social y va a haber pizza, por ejemplo, o vamos a ir a la casa de un familiar que va a hacer pasta casera. Bien, en ese contexto, en esa situación, son alimentos que pueden estar presentes. Pero nosotros tenemos que entender que no necesitamos lácteos ni para vivir, ni para estar sanos, ni para tener huesos fuertes, ¿sí? Y lo mismo con los cereales y las legumbres. No necesitamos comer pasta para tener energía, no necesitamos comer legumbres para tener proteína, no necesitamos arroz integral para tener alta saciedad. Todo eso es un invento de la industria moderna para vender cereal, que es el alimento más rentable sobre la faz de la tierra, ¿sí? Pero el organismo humano no necesita eso. Los cereales y las legumbres, aunque no tengan sabor dulce, son alimentos fuentes de azúcares. O sea que tenemos que tratar de regularlos, ¿sí? Ahora, ¿qué? ¿Esto quiere decir que yo no me puedo comer una ensalada que tenga zanahoria, repollo, lentejas y huevo? No quiere decir eso. Yo tranquilamente me puedo comer una ensalada que tenga lentejas o un día puedo comer un arroz con pollo, ¿sí? Lo puedo hacer, pero tengo que entender que no lo necesito, que es azúcar y que mi cuerpo puede prescindir del azúcar, ¿sí? Es clave que entendamos este concepto para dejarlo para lo ocasional, porque a todos nos gustan las pastas, a todos nos gustan las pizzas, ¿sí? Pero tenemos que dejarlo para lo ocasional, no que estén en el menú semanal de lo que uno trata de organizar en el día a día, ¿sí? Bien, dicho esto, hay una pregunta clave que es
¿Cómo debo comer? ¿Sí? ¿Cómo debo comer? Tiene que ver con cuántas veces al día yo voy a abrir la boca y voy a introducir alimentos en mi cuerpo. Esto es quizás uno de los grandes temas de este curso y es uno de los grandes temas de la nutrición. Cada vez que yo como, cada vez que ingiero algo, así sea una fruta, yo pongo en actividad todos mis órganos digestivos, ¿sí? Esa condición de comer y de poner en funcionamiento mi tracto digestivo hace que mi páncreas tenga que liberar insulina, ¿sí? Y recuerden que si nosotros queremos dejar atrás el sobrepeso y la obesidad, tenemos que regular la cantidad de veces al día que vamos a liberar insulina. Este es un concepto clave, porque a nosotros nos vienen diciendo lo opuesto. Nos vienen diciendo que el metabolismo no se activa si no desayunamos. Nos vienen diciendo que tenemos que comer cada 3 horas o cada 2 horas, lo cual está erradísimo, ¿sí? Yo lo que les recomiendo en este primer paso que ustedes van a dar es comer como máximo 3 veces al día, ¿sí? 3 comidas al día. Ustedes decidirán si van a hacer un desayuno, un almuerzo y una cena, si van a hacer un desayuno, un almuerzo, una merienda, si van a hacer un almuerzo, una merienda y una cena, ¿sí? Ustedes van a tener que ponerse a pensar cuáles son las horas del día que más hambre sienten o cuáles son los horarios de las comidas que comparten con su familia o en qué momento del día están más tranquilos como para poder sentarse a comer. Pero nosotros nunca tenemos que tener más de 3 eventos alimentarios al día, ¿sí? Tratemos de ser prolijos con eso, tratemos de ser ordenados, tratemos de poner todo nuestro esfuerzo y nuestra fuerza de voluntad, porque va a pasar que tengamos hambre entre comida, pero va a ir pasando cada vez menos si ustedes ponen suficiente cantidad de grasa en esas 3 comidas que hagan, ¿sí? Esto parece raro, pero créanme que cuando ustedes prueben lo van a notar, ¿sí? Traten de no comer nada entre una comida y otra, ni una nuez, ni una almendra, ni una fruta, nada. Cuidemos nuestro metabolismo, ¿sí? Porque si nosotros arreglamos la insulina, si nosotros liberamos insulina solo 3 veces al día, va a bajar el peso, va a bajar la ansiedad, vamos a estar más receptivos y más conectados con nuestro organismo y ya no nos va a gobernar tanto la ansiedad, ¿sí? Ya no nos va a gobernar tanto ese cerebro pidiendo azúcar. ¿Está? Es importantísimo. Recuerden, como máximo comer 3 veces al día y no más. Bueno, ahora tenemos que preguntarnos cómo armamos un plato ideal, ¿sí? ¿Cómo armamos un plato que esté equilibrado? Bueno, ese plato va a tener que tener 3 nutrientes. Ese plato que va a estar equilibrado va a tener que tener proteínas, va a tener que tener carbohidratos y va a tener que tener grasas, ¿sí? Los 3 nutrientes que son fundamentales para el cuerpo humano. ¿Cómo vamos a aportar proteínas? Las proteínas que necesitamos a través de las carnes y de los huevos, ¿sí? Recordemos intentar ser variados. Recordemos que si conseguimos animales de cría natural, muchísimo mejor. Si no, tendremos que adaptarnos a lo que consigamos. ¿Cómo vamos a aportar carbohidratos? A través de los vegetales, ¿sí? Recuerden que yo les puse una gráfica donde encontramos los vegetales con menor cantidad de carbohidratos y de azúcares posible. ¿Por qué? Porque nuestro organismo en realidad prácticamente no los necesita, pero lo que sí necesitamos es la fibra que aportan los vegetales, las vitaminas, los minerales y que van a hacer también que el plato sea un poco más abundante, ¿sí? Lo que le va a dar colorido, lo que va a abultar nuestras comidas son los vegetales. Así que recordemos echarle mano a los vegetales de estación. Si conseguimos vegetales sin agroquímicos, bienvenido sea, muchísimo mejor. Recordemos ser variados, incorporarlos crudos, cocidos, al vapor, en guiso, en estofados, ¿sí? En distintas preparaciones. Y el nutriente vedette
del curso de hoy, quizás que sea la información un poco más nueva que tengamos que incluir en nuestro plato de comida, son las grasas, que no pueden faltar si queremos arreglar nuestro metabolismo, si realmente queremos bajar de peso. Voy a recordarles algunas cosas. Las grasas no engordan, las grasas no tapan las arterias, ¿sí? Y las grasas son sus amigas de ahora en adelante, son las que van a ayudar a que ustedes se sientan mejor. ¿Cómo vamos a hacer para que en el plato de comida haya grasas? Bien, incorporando paltas, incorporando nueces, almendras, coco rallado, coco en escama, coco natural, aceitunas, manteca, ghee, aceite de oliva, las grasas que vienen con los animales, semillas, ¿sí? Vamos a incorporar alimentos fuente de grasa natural en todas sus comidas. Es como una de las premisas, ¿sí? Dicho esto y entendiendo cómo vamos a armar un plato ideal, una cosa muy importante que tenemos que entender es qué ventana de alimentación vamos a tener. Ya dijimos que vamos a hacer 3 comidas al día, ya dijimos que en nuestro plato vamos a comer vegetales, carnes y alimentos fuentes de grasas. ¿Y qué nos falta saber? Bueno, nos falta entender que el organismo va a necesitar un reposo, ¿sí? Que si el día tiene 24 horas, nosotros vamos a tener que dividirlo en 2, ¿sí? Vamos a tener que hacer un periodo de 12 horas de escasez de alimentos, 12 horas en los que no vamos a comer, 12 horas en los que le vamos a dar la oportunidad a nuestro cuerpo de estabilizar los niveles de insulina, ¿sí? De no liberar insulina por 12 horas. Y 12 horas en las que vamos a hacer 3 comidas al día. Un periodo de 12 horas en los que vamos a liberar insulina 3 veces en las 3 comidas que hagamos, ¿sí? Una aclaración, no es que esas 3 comidas tienen que ser obligatorias, decimos como máximo 3 comidas, pero a ustedes les puede empezar a pasar que en vez de 3 comidas, un día necesiten 2, ¿sí? Y eso está bien que así sea, ¿sí? Decimos 3 como máximo. Entonces, pongamos un ejemplo. Nosotros desayunamos a las 8 de la mañana, después almorzamos, pero a las 8 de la noche vamos a tener que estar cenando, ¿sí? Porque nuestra ventana de alimentación no se puede extender más de 12 horas. Si ustedes habitualmente cenan tarde, por ejemplo a las 10 de la noche, bueno, traten de desayunar tarde también entonces. Traten de hacer su desayuno no antes de las 10 de la mañana. Cuenten 12 horas de reposo digestivo y 12 horas de ventana de alimentación para hacer 3 comidas como máximo. Esta herramienta nos va a ayudar a reparar y a empezar a reestructurar nuestro metabolismo, ¿sí? A que la ansiedad baje, a que el peso pueda bajar. Ya que estamos hablando de esto, aprovecho para hablarles un poco de actividad física. Si bien no es mi tema, yo no tengo herramientas para hablarles mucho de actividad física, sí les tengo que decir, por una cuestión lógica, bajar de peso significa utilizar como fuente de energía mis reservas grasas, ¿sí? Acá no hay nada mágico, no hay un polvo para bajar de peso, una pastilla, una macumba, no hay nada. Bajar de peso quiere decir utilizar mi reserva de grasa como fuente de energía para moverme o para mis funciones vitales. Por lo tanto, la actividad física es un pilar fundamental. Si queremos bajar de peso, si queremos revertir nuestra condición de sobrepeso o obesidad, tenemos que movernos más, ¿sí? Es clave para poder sostener el cambio, para que sea definitivo este sistema nuevo que tenemos de alimentación. Y la pregunta es, ¿cuándo nos tenemos que mover? La primera respuesta a esa pregunta es, muévanse cuando puedan, ¿sí? A la hora que sea. Traten de levantarse de la silla y hacer una vuelta a la manzana, o caminar una cuadra, o bajar una escalerita, o lo que sea, pero necesitamos más movimiento que antes, ¿sí? El momento clave, si ustedes de verdad que quieren ayudar a su metabolismo y si de verdad quieren llevar adelante una vida nueva, el momento clave para hacer ejercicio va a ser en ayunas, ¿sí? Va a ser
Supónganse, si ustedes cenaron a las 10 de la noche, se levantan a las 8 de la mañana, van a tener 10 horas de ayuno. Eso quiere decir que ustedes ya no van a tener azúcar en la sangre dando vuelta. Si ustedes aprovechan ese momento del día en el que ya llevan 8 o 10 horas de ayuno para moverse, para hacer algún tipo de ejercicio físico, es probable que el cuerpo se empiece a predisponer a utilizar grasas como fuente de energía, a utilizar reservas grasas como fuente de energía, ¿sí? Es súper importante que tengamos en cuenta esto. Si podemos hacerlo, bienvenido sea. Si todavía no podemos, no importa, nos movemos cuando podemos. Pero es importante que ustedes entiendan que movernos en ayuna, al contrario de lo que siempre nos dijeron, porque siempre nos dijeron, ay, desayuná antes de ir a hacer gimnasia, lo cual es una burrada, ¿sí? Porque hace 1.000.000 de años atrás no desayunábamos antes de ir a cazar. Íbamos y cazábamos y después comíamos, ¿sí? Es una cosa absurda de la modernidad que no tiene ningún sentido. Yo lo que les quiero decir es que si ustedes pueden moverse, aunque sea una vuelta a manzana, 2 o 3, una caminata, un poquito de bici, algo de pesas, un video que ustedes se ponen y se mueven en ayunas, va a tener beneficios enormes para su salud metabólica. Eso los va a ayudar a superar toda esta situación. Dijimos que movernos en ayunas era una muy buena estrategia para empezar a movilizar grasas de nuestro organismo, para empezar a movilizar grasas que tenemos acumuladas, que necesitamos perder. Otra muy buena estrategia para movernos es aprovechar el momento posterior a una comida, ¿sí? Está muy visto, está muy estudiado que si nosotros nos ponemos en actividad física luego de comer, la cantidad de glicemia que absorbe nuestro organismo y la cantidad de insulina que tenemos que liberar para contrarrestar eso es mucho menor que si nos vamos a acostar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, terminen de comer y hagan un esfuerzo sobrehumano en irse a dar una vueltita a manzana o en irse a pasear al perro o en poner, si tienen chicos, un par de videoclips, un poco de música y bailar. Activen un poco el movimiento físico después de comer, ¿sí? Por supuesto que uno no va a salir a correr una maratón ni se va a ir al gimnasio posterior a una comida, sí, pero muévanse un poquito por lo menos adentro de su casa, porque eso mejora muchísimo la liberación de insulina que tiene que ejercer nuestro páncreas luego de una comida, ¿sí? Es otro pequeño tips, pero son cosas que les juro que en el largo plazo ayudan muchísimo. ¿Qué tipo de entrenamiento va a ser más adecuado para nuestra condición? Bien, primero el que nos guste, el que nos motive. Yo sé que quizás les cueste más pensar en que tienen que entrenar que cambiar toda su alimentación por completo. Y créanme que los entiendo porque para mí también es todo un desafío y es un trabajo mental diario moverme y hacer ejercicio porque prefiero lavar lechuga antes que ir a entrenar. Pero bueno, lo hago porque preservar la salud tiene que ver con moverse también. ¿Volvemos a qué tipo de entrenamiento? Cualquiera, ¿sí? Entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de flexibilidad como puede ser el yoga, o un ejercicio de fuerza como puede ser entrenar pesas en el gimnasio. Lo importante es moverse y si se puede combinarlos. Un día hacer ejercicios de flexibilidad, otro día entrenar nuestra fuerza, otro día caminarnos para empezar a ejercitar lo aeróbico y la parte cardiovascular. Es tan importante como alimentarnos bien que podamos devolverle el movimiento natural que el organismo necesita para estar sano, ¿sí? Es clave. Con esto quiero cerrar el curso, con el tema del ejercicio físico, que si bien no es mi tema, tampoco podía dejar de contárselos o de decirles la importancia que tienen en sostener la salud. Yo sé que de ahora en más empieza un camino de muchos desafíos, un camino de altibajos. Va a haber días que nos vamos a sentir súper bien porque pudimos realizar lo que queríamos, lo logramos, y va a haber días en que va a venir esa sensación vieja de culpa y los atracones y todo eso va a pasar. Todo eso quiero que sepan que nos pasa a todos, ¿sí? Pero lo que tenemos que tratar con el transcurrir del tiempo es que nuestro metabolismo acompañe nuestra voluntad, ¿sí?
Uno no tiene sobrepeso y no tiene obesidad solamente porque no quiere comer sano o por falta de voluntad. La obesidad es un problema metabólico, ¿sí? Que nosotros tenemos que resolver desde la alimentación, desde el ejercicio, desde lo biológico y desde lo emocional también. Muchas gracias y les deseo lo mejor en este nuevo camino.